Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Saludos, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Vive por Diseño. Y acá desde nuestro espacio directamente, transmitiendo directamente en Facebook. Y saludos a aquellos que nos escuchan por medio de la grabación, por medio de Spotify o que eventualmente están viendo el video también en su grabación en YouTube. Saludos a todos, gracias por ser parte de esta comunidad de Vive por Diseño. Hoy no le hice mucha bulla a esa publicación por ahí de forma remotamente escondida. Compartí ayer, creo que iba a compartir un tema hoy. Hace unos días hice una consulta en el grupo, en nuestro grupo en Facebook. Y, y viendo algunas de las respuestas tenía en mente, quería ver qué respuestas tenía. Y a partir de ahí pues compartir con ustedes un mensaje. La verdad no sé cuánto me demore este mensaje, pero sí siento que es un mensaje importante. Así que hoy vamos a hablar de emprendimientos, hoy vamos a hablar de negocios si se quiere. Hoy vamos a hablar, la pregunta que hice en estos días para dar contexto eh, fue un escenario. Y el escenario era, si usted tuviera $1,500 en sus manos, que es un monto bastante pequeño para considerar un emprendimiento, aunque depende del emprendimiento, puede ser más que funcional y también depende del lugar, pero bueno, la pregunta era, si usted tiene $1,500 en sus manos y tiene intención de emprender, ¿en qué invertiría ese dinero? ¿En qué invertiría ese dinero? Hubo algunas respuestas interesantes y, y en cierta forma esperadas. Y bueno, a eso quiero referirme esta noche. Saludo a Andrea Mortero. Hola Andrea, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá, qué gusto verte por acá. Gracias por acompañarme, ya sé que no estoy solo. Sé que hay más gente por ahí conectada, así que amigos, coméntenme quién anda por ahí, de dónde me acompaña, si son de Costa Rica, si no son de Costa Rica. En fin, déjenme saber con quién está por acá, porque así hasta podemos interactuar un poco más. Saludos a todos los que ya se están uniendo a este live. Entonces, les decía, hoy voy a conversar un poquito. Me da gracia porque la verdad no tengo idea cuánto me vaya a durar esto, pero siempre que estimo que va a ser muy rápido, termina siendo más de la hora. Y lo cual ya parece ser costumbre en mí. Para hablar no me cuesta nada. Mauricio León, por aquí está Mauricio, eso, saludos César, qué bueno. Excelente, excelente César. Jared, mi estimado Jared, estamos internacionales esta noche. Saludos Jared, qué bueno verte por acá también. Mauricio, César. Excelente, excelente. Vamos a conversar. Porque realmente es un tema interesante. Para mí es apasionante. Y es pan de cada día para mí. Porque en mi trabajo como coach, si bien soy coach de vida, eh, en realidad mi coaching está muy enfocado en temas de vida, pero también en temas de negocio. Trabajo mucho con emprendedores, trabajo mucho temas de liderazgo a nivel de empresa, trabajo con empresarios, ayudo a desarrollar negocios de otros coaches. Entonces el tema de negocios en los años que yo tengo de haber emprendido este negocio, esta empresa, líderes determinados, de ella, bajo esa sombrilla Vive por Diseño, coaches determinados y todo lo que está dentro de la sombrilla de mi negocio, pues todos estos años he tenido la oportunidad de vincularme mucho en el trabajo y me fascina el trabajo particularmente de coaching cuando se trata de temas de negocios. Saludos César, qué bueno que estás por acá César, excelente. Y bueno, vamos al escenario, retomemos el escenario que les compartía para brindarles también un poco más de información. Entonces el escenario que les daba era precisamente si tienen $1,500 y piensa invertir, piensa emprender algún tipo de idea y cuenta con $1,500, ¿en qué invertiría usted ese dinero? Si los que están aquí presentes, que ya me saludaron por acá, no respondieron a esa pregunta, les pido, compártame aquí en los comentarios su respuesta. Si usted tiene $1,500, está considerando emprender una idea cualquiera, ¿en qué invertiría ese negocio? Ese dinero, ¿en qué invertiría ese dinero? Cuénteme por acá en los comentarios, así los utilizo de referencia para, para, para desarrollar más. Es interesante
mientras veo por aquí algunas respuestas y recuerdo varias de las que me compartieron por acá en el grupo, es interesante porque si uno presta atención, eh, cualquier nuevo emprendimiento que se encuentre por ahí, a veces uno ve, qué sé yo, acá cerca en Escazú, ayer abrieron una cafetería nueva, de repente uno ve por allá una tienda nueva o un nuevo negocio en línea y frecuentemente hay nuevos emprendimientos. César Chávez nos dice ya, utilizaría el dinero para hacer ferias virtuales. Genial, César. ¿Y en qué lo invertirías particularmente? Ese sería el enfoque de tu emprendimiento. Bueno, más bien corrígeme. ¿Ese sería tu emprendimiento o esa sería una acción hacia el emprendimiento como tal? ¿En qué utilizarías el dinero? Para efectos de tu ejemplo. Fabuloso y gracias. Entonces, a lo que voy es a esto. Si prestamos atención, pensemos, no sé, un nuevo restaurante o este nuevo café que les mencionaba, lo cual cae dentro de la categoría de un nuevo negocio pyme, pequeña y mediana empresa. Este nuevo restaurante o este nuevo café nos vamos a verlo, quién sabe cuánto tiempo tienen planeándolo. Si vamos a analizar, ha habido toda una importante inversión de mobiliario, pensando en este café por ejemplo, equipo, mesas, obviamente el equipo de cocina, por supuesto tuvieron que rentar un local si no es propio, por supuesto que hay que contratar personal, puede ser que no, puede ser que sea un negocio familiar y comience con la pareja, pues tienen las habilidades del negocio, de la cafetería, pero es evidente que hay una serie de inversión física, ¿no? Una persona decide vender ropa, tal vez sea una tienda virtual, pues entonces hay una inversión obviamente en la ropa, en el producto que van a vender, ¿no? Eh, Cualquier negocio es muy fácil verlo, hay una importante inversión en lo tangible del negocio. Curiosamente, ok, dice para seguir a César, el ejemplo que me da y utilizarlo por acá, dice, utilizaría el dinero para hacer ferias virtuales. Y agrega, es que hay que contratar diseñadores, programadores para hacer eso. También hay que pagar los sitios web, hospedajes, marketing, etcétera. Genial, César, gracias. Vamos a usar eso como ejemplo y es uno de tantos. En las respuestas que vi a la pregunta, a la pregunta en la publicación en el Face, vi una variedad de respuestas. Algunas personas, y los conozco, sé perfectamente por qué sus respuestas iban por ahí, iban hacia el lado de invertiría en el crecimiento personal. Algunos respondieron eso, invertiría en el propio desarrollo personal porque esa inversión reditúa. Sin embargo, hubo otras respuestas. Vi una respuesta que hablaba de criptomonedas, por ejemplo. Si tuviera ese dinero, invertiría en criptomonedas, Bitcoin y otras. Otra persona dijo, es un monto muy pequeño. Un amigo Eduardo dijo, es un monto muy pequeño. Lo invertiría en comprar algo pequeño que se pueda revender como juguetes para generar un ingreso adicional y con más ingresos pues invertiría de otras maneras, pero primero generaría más capital y la idea detrás de generar más capital podría ser con productos menos costosos, más baratos, que se puedan revender y que se pueda generar una ganancia con esa primera inversión. Es una buena mentalidad de negocio. Entonces si vemos como que en las respuestas, fueron poquitas respuestas, tampoco es que esto es un censo, ni mucho menos, pero en las respuestas dadas había un balance entre invertiría en mí, en mi crecimiento personal, versus en otras, como en el caso de César que nos menciona también, invertiría en el negocio porque tiene gastos claros o tiene partes de inversión en el mismo negocio como el contratar a los diseñadores, programadores, hay que hacer el marketing, hay que hacer un diseño web, hay que pagar el hospedaje web. Claro, todos esos son costos inherentes del negocio que se quiere emprender y obviamente implican inversión como tal. Ok, creo que eso es un contexto suficiente para el tema. Cuando trabajo con mis clientes, y esto pasa mucho en el negocio de los coaches, pero no es exclusivo. Quizá es porque trabajo mucho con coaches, particularmente en el desarrollar su negocio, pero es exactamente igual y me ha sucedido con otros clientes y otros negocios. Es casi inevitable que surja la pregunta típica, ¿cómo hago para? ¿Cómo hago para generar más ingresos? ¿Cómo hago
para generar más visibilidad? ¿Cómo hago para vender mis productos? ¿Cómo hago para que la gente me encuentre? ¿Cómo hago para que la gente me vea? Que son preguntas que están detrás de, no sé, esfuerzos de marketing quizá, pero lo que se está buscando es, comillas, cuál es la receta para lograr generar ingresos en mi negocio. Y mi respuesta, aquí hay algunos que trabajan conmigo uno a uno, César es uno de ellos y sabe que mi respuesta categórica siempre es, si estás haciendo la pregunta del cómo, estás haciendo la pregunta incorrecta. Porque la pregunta no es cómo hago para. La pregunta debe ser, ¿quién debo ser? No es cómo hago para generar ingresos, es quién debo ser para generar ingresos. Las estadísticas dicen, particularmente en lo que son pymes, al menos en Estados Unidos, por ejemplo, aunque parece haber una media a nivel mundial, en Estados Unidos dicen que una de cada 12 emprendimientos falla. Ahora, un número más estándar a nivel global se dice que alrededor del 75% de los nuevos emprendimientos, 75% de los nuevos emprendimientos fallan en el margen de 2 años. 2 años. Del 25% de emprendimientos que quedan después de 2 años, un porcentaje de ese 25% se muere antes de los 5 años. Y de los 5 a los 10 años, lo que queda es una mínima fracción. Entonces, el mayor grupo de emprendimientos que fallan están en el lapso de los primeros 2 años. Y eso es lamentable. Hay una serie de factores, por supuesto, que pueden jugar a favor o en contra de esto. Pero es lamentable ver tantas ideas fallidas y al final inversiones de tiempo, de dinero y demás que mueren. Dejando por fuera eventos circunstanciales y basado en mi experiencia, hay un elemento fundamental que yo diría que el 100% de ese 75% que falla nunca contempla. Y de hecho me voy a poner como ejemplo, porque yo, hoy que hablo de esto, yo soy el primero que levanta la mano, paradójicamente, y debo de reconocer que yo caí en ese error cuando yo decidí emprender este negocio. Vean, antes de yo emprender mi negocio, mi empresa actual, que ya tiene 6 años, ya superé la marca de 5, gracias a Dios. Espero llegar a la de 10. Pero cuando yo emprendí este negocio, en los años anteriores, no sé, tal vez en un lapso de 5 años, mientras trabajaba para las empresas en las que estuve, fue un lapso más grande, 5 años, definitivamente. Pero antes de este emprendimiento y mientras yo trabajaba en estas empresas anteriores, yo realicé, si mal no recuerdo, 5 emprendimientos. 5. Eran emprendimientos paralelos. Yo tenía un trabajo, tenía un ingreso y probé diferentes cosas. Tuve una empresa de diseño web. La primera fue de hecho el intento, no sería mucho decir que fue el intento de tener una empresa de desarrollo de software. Después tuve, que esta sí fue más empresa, por lo menos esta sí vendió producto de diseño web. Tuve un emprendimiento de fiestas infantiles, para amenizar fiestas infantiles, el cual manejaba en conjunto con mi esposa. Tuve un negocio de fotografía que fue sumamente exitoso por 8 años o 7 años. Y en fin, se me escapa otro, pero tuve 5 emprendimientos. De los 5 emprendimientos, 2 funcionaron. 2 me generaron ingresos. El de fotografía era un emprendimiento que yo podía perfectamente renunciar y dedicarme a ese. Funcionó súper bien a pesar de que solo lo hacía durante fines de semana. Pero hubo 3 que fallaron. Ahora, yo tenía el lujo y el colchón de permitirme fallar porque estaba probando, estaba explorando y además tenía toda la tranquilidad del mundo con un salario estable y muy bueno. Entonces, empezaron como hobbies o como intereses que desarrollé hacia emprendimientos
Funcionaron unos, no funcionaron otros, pero no había mayor impacto en mi vida. Pero cuando yo decidí emprender, cuando ya yo dije chao al mundo como colaborador y voy 100% a mi negocio, yo he contado esta historia miles de veces ya. En el primer año, cerrando el primer año de emprendimiento, yo sincera y legítimamente llegué al borde de la quiebra. O sea, yo era un candidato perfecto para ser uno más en la estadística del 75% que cierran antes de 2 años. Yo era el candidato perfecto. Dios ha sido muy bueno conmigo, porque en el inicio del segundo año me puso un ángel en el camino que fue el que me ayudó a darme cuenta de las correcciones que necesitaba hacer y mucho de lo que hasta el día de hoy comparto. Pero ese primer año yo cometí el mismo gran error que estoy seguro cometen el 100% del 75% que falla durante los 2 primeros años. ¿Cuál es ese gran error? ¿Cuál es ese gran error? No invertir en sí mismos. No invertir en su propio crecimiento, en su propio desarrollo personal. Y les voy a explicar por qué. Porque yo sé que esto suena promoción del trabajo que yo hago. Y no es, de eso no se trata este live. Eso es lo que yo hago. Pero es que tiene todo un sentido. ¿Cuál es el escenario típico? Pensemos en un ingeniero en sistemas, debidamente graduado, tiene 15 años de experiencia trabajando para una empresa multinacional, es uno de los mejores en el área técnica, ha sido promovido, supervisor, gerente, es de los techies, es de los que le gusta armar y desarmar, conoce acerca de servidores y conoce acerca de computadoras y conoce acerca de programación y de todo ese tipo de cosas. Es un máster y un experto en su campo. Después de determinada cantidad de años, la espinita de ser emprendedor da y dice, pero si yo soy el mejor acá, ¿por qué no me voy a salir ahí donde está el billete, allá afuera? Porque afuera es donde está el dinero y esa es la realidad. Entonces, este ingeniero en sistemas dice, pues yo me puedo poner un negocio allá afuera y hago lo que me encanta y es mi propio emprendimiento y soy mi propio jefe. Y yo soy demasiado bueno en lo que hago. Y eso es cierto. Entonces un buen día decide renunciar. Ya hizo unos ahorros. Ya contempló la idea de su negocio. Ya alquiló un lugar donde va a poner propiamente un local. Ya hizo una primera inversión del capital con el que contaba. Se va y alquila un local. Compra equipo. Hace mercadeo. Un buen día renuncia, se da unos días y se mete de cabeza en hacer realidad su negocio. Y comienza con todo el brío y con todas las ganas. Habla con amigos, habla con todo el mundo y dice, todo el mundo tiene Facebook, voy a hacerme un Facebook, yo tengo que tener una página en Facebook. Además, yo soy de sistemas, voy a hacerme una página en Facebook. Pero también tengo que tener en Instagram. Y lo que esta persona no se da cuenta en el momento de transición es que pasa de ser un máster, porque lo es, en su campo, en el campo técnico, pero a la hora de ir a emprender, a la hora de ir a hacer empresa, esta persona tiene que adoptar una serie de errores, de roles que nunca vio venir. Le menciono algunos. Inmediatamente pasa a ser el gerente general o director general de su empresa. Así sea empresa de una persona, pero ya es el gerente general de su empresa. Director de marketing, lo mencionaba César. Hay que hospedar los sitios web, hay que hacer mercadeo, hay que generar visibilidad. Y el sitio web, ¿quién lo diseña? Hay que hacer una campaña de mercadeo para el negocio. Ok, va, sombrero número 2, director de marketing. Ahora tiene que ser director de ventas. En su vida ha vendido ni un confite, ni un lapicero. En su vida no ha vendido nada. Compra de todo lo que hay, pero siempre recibió un salario. Nunca ha vendido nada. Es más, él mismo dice, no, es que yo para vender no sirvo, pero ahora es director de ventas de su empresa. Director financiero, y ahí yo me quedé, ahí yo me saqué cero. En el primer año yo me saqué cero. Director financiero, pésimo. Director de operaciones.
Y si empieza a crecer, tiene que convertirse en el director de recursos humanos. Oiga la cantidad de sombreros que tiene que ponerse usted. Bueno, pero usted está exagerando. Si lo que estoy haciendo es abriendo un pequeño emprendimiento que me genere a mí, no sé, los $1,000 que yo necesito para vivir. ¿Cómo lo vas a mover? Ahora, todavía hasta ahí estoy hablando de los detalles técnicos, pero que no son los propios. Él es técnico en computación, usando el ejemplo, él es técnico en sistemas, en computación, pero ahora tiene que volverse experto en gerencia. Porque tiene que ir a tener reuniones al estilo CEO, al estilo gerente para ir a negociar con otros, con empresas, con posibles clientes, proveedores. Tiene que entender cómo dar visibilidad a su negocio. Tiene que entender cómo crear estrategias de ventas. Tiene que aprender a hacer proyecciones. Tiene que ver cómo va a manejar los estados financieros, cómo va a manejar la contabilidad. Vea la clase cantidad de cosas. Entonces, lo que era una idea romántica y bellísima de ser yo mi propio jefe y dedicarme a mi negocio, cuando ya estoy ahí, comienza a complicarse la cosa. Ahora, el problema es que el independiente, como lo soy yo, pues cuando salimos no somos más que Zoila. Soy la que barre, soy la que cocina, soy la que hace todo. Soy el que hace mercadeo, el que hace ventas, el que hace manejo de relaciones, el que diseña, el que hace coaching, todo. Uno lo hace todo. Al principio dice, sí, está bien, yo tengo que hacerlo todo. El problema es que empezamos a hacer mucho, pero hacemos muy poco en cada área porque no son nuestras áreas. Ahora, eso es solo un elemento y es un elemento externo porque está basado en áreas de expertise que no son la nuestra. Todo esto yo lo resumo a una cosa. El factor común en todo ese 75% que falla, y yo era parte de ese factor común en mi primer año. ¿Cuál es? Mindset. Mentalidad. Yo lo resumo todo a eso. Porque una persona que tenga todo el brillo del mundo, que tenga el mayor expertise, tiene todas las mayores aspiraciones y todas las mañanas religiosamente lee afirmaciones que le repiten frente al espejo cuando se está lavando los dientes, dice yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario, y todos los días se ve montándose al carro soñado y hace toda esta serie de prácticas, pero su mindset todavía no está listo para irse a sentar a una mesa de negociación con dirigentes de una cadena de supermercados grande, para no mencionar ninguna. Su mindset todavía no está listo para ver su negocio, aunque es incipiente y están haciendo, y poder mentalmente llevarlo a una conversación en la que vaya a hacer una propuesta de $100,000. No. Se comienza con un mindset que está totalmente vinculado a la experiencia que ya traemos. Pero la experiencia que ya traemos es que cada 15 días nos llegue un cheque, porque éramos empleados. Entonces, ese proceso de transición es muy complejo. Ahí es cuando usted ve, lamentablemente muchas veces yo veo lugares donde lo están abriendo y ya de una vez la matemática en mi cabeza me dice, ni 6 meses, no le doy 6 meses. Y lamentablemente tengo razón. Pocas veces en ese sentido me equivoco. ¿Por qué? Porque el romanticismo del negocio dice, uy, vea, ese local lo alquilan. Voy a poner mi negocio ahí, comienzo en ese lado. Pero no hubo un estudio de mercadeo. Ni siquiera hay una proyección para saber si el negocio me va a generar lo necesario para pagar ese alquiler por los próximos 6 meses. Quizá ni siquiera tengo los savings suficientes. Y cuando el estrés comienza a golpear, si no se ha ido al gimnasio mental, rápidamente sucumbimos. Rápidamente caemos. Vean, y se los dice alguien que es coach, que tiene 6 años de estar trabajando, de ayudar a desarrollar esto en empresarios, emprendedores y coaches, y que siendo coach cayó en ese error en el primer año. Ese fue mi error. Yo cuando hice mi transición salí con dinero en mis manos y buen capital. Tenía
todo el know-how, tenía todo el expertise, tenía años de trabajar en liderazgo, tenía años de conocer el coaching, de aplicar el coaching. Era certificado en oratoria, tenía la certificación de John Maxwell, tenía todo tipo de respaldo técnico para lo que hacía. Yo sabía que en lo que, y modestia aparte, yo sabía que en lo que yo hago, yo salí a emprender mi negocio siendo muy bueno. Y lo era. Pero cometí el grave error de pensar que eso era suficiente. De pensar que con mi gran idea, el $1.000.000, y con un poco de capital invertido, rápido le iba a dar vuelta y lo iba a recuperar. Y me tomó un año gastarme todo el dinero, no generar ingresos y llorar por un kilo de huevos quebrado cuando se me soltó la bolsa en las manos, para darme cuenta que tenía serios problemas y todavía no sabía cuáles eran. Y eso era lo peor. Ahora, ¿qué me permitió dar el giro a mi negocio? Ahí es donde digo que Dios me puso un ángel en el camino, porque no hay otra explicación. La oportunidad de haber conectado con un coach de Estados Unidos, quien muy bondadosamente, conversando conmigo y conociendo mi historia, me ofreció unas conversaciones de coaching que me hicieron darle un giro 180 grados a la forma como yo veía que se tenía que desarrollar mi negocio. Y ese es otro de los problemas que se amarran al mindset. Que cuando nosotros pensamos en un emprendimiento, usualmente contemplamos, nuestra mente inmediatamente crea un camino para hacer realidad ese emprendimiento. No necesariamente significa que ese camino que nuestra mente creó sea malo. Muchas veces funciona. De 5 emprendimientos anteriores, 2 me funcionaron. Y la verdad es que no es un promedio malo. Pero en el momento que nuestra mente crea un camino para hacer realidad nuestro proyecto, asume que ya conoce los pasos para conseguir los resultados que quiere. El problema es que al asumir y aceptar ese camino, dejamos por fuera, porque sencillamente no podemos ver un millar de oportunidades que están latentes para hacer realidad el mismo negocio, hasta con menos esfuerzo y hasta con menos inversión de capital. Entonces, por ejemplo, yo hacía la pregunta particular, con $1.500. El razonamiento típico, y no es, insisto, no es que esté malo, pero esta es la invitación a abrir un poco el mindset precisamente en este particular. El razonamiento típico va a ser, de ahí, tengo que rendir el dinero y lo voy a invertir en las áreas de mi negocio que tienen mayor necesidad o impacto. En el caso de muchos coaches, por ejemplo, he visto que van a emprender su negocio y hacen una importante inversión financiera en ir directamente a desarrollar un website y comprar equipo y comenzar a crear contenido. De nuevo, nada malo con eso. Pero es una inversión financiera importante basada en la línea de pensamiento que le lleva a crear que su negocio va a tener éxito. El problema es que estamos dejando por fuera un sinfín de oportunidades simplemente porque desde donde estamos operando no podemos verlas. Fue lo que a mí me pasó. Si volvemos al ejemplo, los $1.500, la lógica y la razón va a decir, inviértalo en esas áreas importantes del negocio. Invierta los $1.500 en camiseta y luego póngase una de esas, hágase una página en Facebook y vuélvase loco tratando de vender las camisetas. Porque es el único capital con el que cuento. Pero eso está dejando por fuera y le voy a pintar solo un escenario. César fue uno y otros compañeros decían, invertir en el crecimiento personal, en el desarrollo. Yo traduzco eso como el mindset. Eso es lo que uno gana cuando uno invierte en procesos personales de desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo los $1.500 en trabajar con alguien que me ayude a mí a ver más de lo que veo, a contemplar más opciones de las que a mi mente están llegando, a cuestionar lo que yo estoy creyendo como un absoluto, con solo eso
yo puedo darme cuenta que aún si saqué los $1,500 y se los puse a una persona en sus manos para que trabajara conmigo, de ahí en una sola conversación podría salir una idea que me lleve a entender que yo, para emprender la versión grande del negocio que quiero, lo puedo hacer de 1000 formas distintas. Puedo salir a buscar un inversionista. Y puedo hacerlo con una mentalidad totalmente distinta porque tengo a alguien que me acompañe para crear un plan diferente. Pero sobre todo para que me ayude a yo mismo creérmelo. Porque ese es uno de los grandes problemas. La mayoría sale a emprender y dice, ay Dios mío, que ojalá me venga alguien. Porque casi que ni yo termino de creer si este negocio va a pegar. Y así, ¿quién va a llegar? Entonces, tal vez no es el 100%, pero lo que quiero dejar en evidencia aquí es que usualmente, de nuevo, basado en mi experiencia, y no quiere decir que esto sea un absoluto ni una regla ni mucho menos, pero basado en mi experiencia, usualmente la inversión en uno mismo se queda de último si es que llega. Y lo que haya disponible en recursos se ponen 100% a lo tangible. ¿Ok? Pero usted se ha puesto a pensar por qué razón la gente que se gana la lotería, son estadísticas que no está inventando Minor, por qué razón la gente que se gana la lotería, el premio mayor de la lotería, las estadísticas dicen que el 90% de ellos, al margen de un año, ya perdieron el 100% del premio o están peor de como estaban antes de ganarse el premio. Piense en un momento, ¿por qué cree usted que pasa eso? ¿Cómo es posible que alguien se gane, no sé, 50, 100 millones, 200 millones, no sé, un platal, y que un año después esté peor que como estaba antes de ganarse el dinero? ¿Cómo puede ser posible que algo así suceda? Y eso sucede en el 90% de los casos. ¿Por qué? Tienen todo el dinero para invertir. Si se les ocurre un emprendimiento, tienen para ir a comprarlo todo nuevo, pagar un equipo, contratar gente, armar lo que quieran, y falla. ¿Por qué? Porque su mente no está lista, no estaba preparada para poder lidiar con esa cantidad de dinero. Su mente no estaba preparada para manejar esa cantidad de dinero. Y uno lo ve. Es un completo disparate. En el momento que ese dinero llega, se vuelven locos. Y claro, si uno se pone a pensarlo, dice, Dios mío, ¿qué hago yo si me cae ese montón de dinero en las manos? Pero ahí está el detalle del mindset. Y también está al lado opuesto. Porque una persona que ha sido millonario llega a la quiebra, queda en cero, 6 meses después, otra vez anda en un carrazo, otra vez está montado, ya se compró una propiedad y tiene negocios? ¿Cómo es posible? Quedó en cero y quiebra, lo dejaron totalmente en la calle con una mano adelante y la otra atrás. Y 6 meses después, otra vez, ya tiene negocios montados. ¿Cómo? Mindset. Por esa razón, yo pude haber sido uno más de la estadística y haber tenido que cerrar mi negocio al año. Si hubiera seguido como yo iba al año y medio, no hubiera aguantado. Y el trabajo que yo realicé con mi coach inicialmente no fue más que eso. Fue olvídese de lo que usted cree saber. Olvídese del plan de negocios que hizo. Es más, arranque esas páginas, bótelas, coja un cuaderno en blanco y empecemos de cero. Pero con mayor visión, con mayor claridad, operando desde un nivel de conciencia más elevado. Desde ahí, cualquier tropiezo en el camino es una piedra para subirse y seguir escalando. Pero con el mindset equivocado, cualquier tropiezo en el camino es para quedarse narices abajo en la tierra. Y eso es lo que le pasa a esos 75% de emprendimientos. No saben cobrar. Y no es que no sepan cobrar o no sepan cuánto vale su trabajo. Su mentalidad del dice, es que yo no hallo cómo cobrarle. Es que su mentalidad dice, es que pobrecitos no pueden pagar. Es que su mentalidad dice, es que yo crecí escuchando que el dinero es malo. Y ese montón de creencias que están ahí programadas son parte de lo que hay que ir a transformar para tener un mindset
que nos permita ser exitosos y servir. Otra cosa, ahora que digo servir, ¿cuál debería ser el principio de todo negocio existente y habido y por haber? El principio básico de absolutamente todo negocio. Servir. Debería ser, esa es la palabra, así el resumen, servir. Satisfacer una necesidad no existente o no cubierta. Todo negocio debería estar enfocado en servir. El dinero que llega a todo negocio siempre es el resultado, el efecto de una causa, que es el servicio. Siempre. Pero ¿qué pasa? Que se sale a emprender con la visión de que necesito comer. Necesito recuperar lo invertido porque si no, no como. O porque me rinde 2 o 3 meses y tengo que apurarme. Entonces comienzo a operar desde una mentalidad de necesidad. Y desde la mentalidad de necesidad, yo no estoy pensando en servirle a usted. Estoy pensando en servirme yo. Porque necesito su plata. Eso pasa en los negocios, eso pasa en el café, eso pasa en la tienda de ropa, eso pasa en el que se abre un negocio para cortar cabello, eso pasa en negocios de coaching, eso pasa en cualquier industria que a usted se le ocurra, a menos de que la persona realmente esté lo suficientemente centrada. Cuando usted emprende un negocio, usted no necesita convertirse en el gerente de marketing. Imagínese a un doctor, a un médico, que decide ponerse su propia clínica. Este hombre invirtió años en formarse como médico. Tuvo que hacer práctica, tuvo que matarse largas horas del día y de la semana, tuvo que hacer trabajos en lugares remotos, pudo crecer y comenzar a trabajar en un hospital público, privado, creció en su carrera y un día dice, voy a emprender y abrir mi clínica. El expertise de esta persona está en su campo de medicina. Y sería totalmente irracional pensar que él salga a actuar como el gerente de ventas, como el gerente de mercadeo, como el gerente de reclutamiento, porque el de reclutamiento, y aquí está Jared, que no me deja mentir, el de reclutamiento tiene que ir a entender las competencias de una persona, tiene que ir a entender los comportamientos, tiene que ir a entender la psicología. Y el doctor tiene toda la experiencia en ser médico. Ahora, hay formas de hacer que esa clínica exista, que esté a su nombre, que le genere ingresos, que le genere retorno y que él no tenga que ser el gerente de todo lo demás. Pero, si no hay compañía, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro si yo no tengo experiencia en esos campos? Ahora, esto puede ser ir a trabajar con un coach, pero también tal vez usted ha leído libros como Piense y hágase rico, uno de mis principales referentes. Bueno, ahí nace el principio del grupo de mentes maestras. Yo he trabajado con empresarios de este país y de empresas importantes. Incluso durante el 2017, algo que le dio vida al proyecto Vive por Diseño, particularmente al libro Vive por Diseño, fue un proceso de entrevistas que yo hice durante el año 2017 a una serie de empresarios en Costa Rica. Y una cosa, un factor común, que no hablo mucho de ello, pero un factor común que encontré en la mayoría de estos empresarios, que estamos hablando de empresas que ya tenían más de 8 años, o sea que estamos hablando de empresas que, de hecho, muchas ya tenían mucho más de 10 años, así que ya habían superado no solo la marca de los 2 años, la de 5, la de 10, y ya estaban arriba de eso, sino que también eran empresas que generaban mínimo $1,000,000 en adelante, anualmente. Y un factor común que encontré en la mayoría de estos empresarios era el hecho de que de una forma u otra formaban parte de un grupo de mentes maestras. Tal vez no lo llamaban con ese nombre, pero eso era lo que sucedía. Personas que tenían un grupo de empresarios que se conocían de diferentes industrias y cada tanto se encontraban, se veían o al menos se llamaban para ver cómo iba, tenían un problema con esto o de repente en su junta directiva del negocio invitaban a 2 miembros de junta directiva que eran empresarios en otras industrias
para que fueran miembros externos de la junta directiva, para que pudieran poner miradas frescas. Entonces, la mayoría de ellos tenían elementos de los cuales obtenían ideas y obtenían perspectivas diferentes a las propias. Y eso les había hecho crecer exponencialmente. Puede ser un coach, puede ser un grupo de mentes maestras. Hay organizaciones a las que pues pagan una membresía, se unen y tienen formaciones cada tanto y tienen seguimiento y demás. El caso es que querer jugar al llanero solitario en el emprendimiento es prácticamente dispararse en los pies. Y sin embargo sigue siendo uno de los factores que menos se consideran. Usted puede hacer el ejercicio. Hágale la misma pregunta que yo hice. Hágasela a 10 personas distintas. Busque 10 personas conocidos, pregúntele lo mismo. Mira, si tuvieras $1,500 y se te ocurre una idea de negocio, si fueras a emprender para probar, ¿en qué invertirías ese dinero? Haga el ejercicio con 10 personas y me cuenta cuánto es el porcentaje de personas que le dice a usted que invertiría en alguien que le acompañe, le asesore, le mentoree o le coache. Un coach, un mentor, un asesor. 10, de 10 personas, ¿cuántas? Yo quisiera ver un ejercicio de esos, porque yo lo he hecho muchas veces. Y para mí es alrededor del 90% los que dicen, pongo todo el dinero en el negocio. Y al estilo Jerónimo, me persino y me tiro al vacío. Pucha, está bien tirarse al vacío y está bien confiar en uno, pero vivimos en una era en la que el trabajo duro ya no es la respuesta. Pero todavía muchos siguen amarrados a la creencia allá de nuestros abuelos que la única forma de poder generar riqueza, de poder generar ingresos, o de hacer que un negocio funcione, es matándose, es partiéndose el lomo, es trabajando 20 de las 24 horas. Ya no vivimos en esa era. Ya no vivimos en esa época y cada día que pasa menos. La pandemia vino a revelar eso. Y ya no va a haber un vuelta atrás antes de la pandemia. ¿Ves? Y la pandemia vino a cambiar aún más radicalmente la realidad. O más bien la irrealidad en la que muchos vivían. No. Vivimos, estamos en un momento magnífico para entender que no son las horas de trabajo forzado las que van a generar el sueño de mi vida. Son las horas mentales las que me permiten a mí generarlo. Con esto no estoy diciendo que no hay que ir a partirse el lomo un ratito. No, claro que hay que ir a poner las horas. Tampoco la fantasía de muchos por ahí, para no ofender a nadie, de decir que con 2 clics y ya me tiro a tomarme cócteles en la playa, voy y saco el BMW de la agencia. No, tampoco. Hay que hacerle, hay que trabajar, hay que moverse. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo inteligentemente. Una frase en inglés dice, work smarter, not harder. Trabaja inteligentemente, no más duro. Pero para trabajar inteligentemente tenemos que utilizar nuestra mente. Tenemos que aprender a pensar. Tenemos que apoyarnos en las herramientas que tienen otros disponibles. Tenemos que aprender a ver más allá de donde vemos nosotros. Tenemos que aprender a confiar y no pretender tener el plan perfecto para hacer funcionar el emprendimiento. Eso no funciona. Hay gente que invierte hasta dinero para sentarse a crear el plan perfecto para entonces lanzarse a emprender. A ver, gente, mientras una persona está haciendo eso, otros 5 ya se lanzaron y le ganaron el negocio. Pero porque hay una amplitud de mentalidad. Y yo no estoy aquí hablando del bugo, de nada más sentarse ahí a cruzar los pies, a hacer 3 meditaciones y esperar que el universo me mande todo. No. Yo soy muy espiritual. Mis clientes saben que el trabajo conmigo es muy espiritual. Aunque yo no lo promociono. Pero también es muy estratégico. Y tiene que existir ese balance. El gran error mío cuando yo emprendí, cuando di el primer paso a que ya hoy día es mi negocio, fue que yo me fui por la estrategia y por el ego. Yo dije, ya lo tengo. Yo tengo la idea.
Ya conozco las necesidades, yo tengo la experiencia. Ni siquiera necesito invertir gran cantidad de dinero. Ya lo tengo, yo ya sé cuál es el negocio, ya yo sé cuál es el mercado, yo ya sé dónde llegarle, yo ya sé cómo llegarle, yo ya sé cuál es el producto, ya lo tengo creado, tengo años probándolo dentro de una empresa, estoy listo. Yo dije, está en mí y no ocupo ayuda, no necesito ayuda de nada. Y así salí, con la estrategia y con el ego, los dos de la mano, felices y contentos. Un año después llorábamos juntos. Tuve que aprender, siendo yo coach, eso es lo más paradójico del mundo. Por eso no dejo de enfatizar en esto, es que siendo yo coach caí en ese error. Pero cuando un cliente, una persona, y tengo muchos clientes que están trabajando en la empresa y que quieren emprender en diversos campos. Cuando un cliente da el paso y dice, Minor, sí, y voy a invertir, yo quiero, invierten. Están haciendo su primera inversión en sí mismos. Y cuando vienen a trabajar conmigo y comenzamos a trabajar, yo escucho las ideas, yo escucho la lógica que tienen, yo escucho la visión que tienen para su negocio, pero en cuestión de 2 sesiones ya han salido a la mesa una serie de planos necesarios para ese emprendimiento, que son realmente mentales, que esa persona nunca había visto. Y es cuando pueden decir, qué dicha que no estoy solo. Esa es una de las razones por la cual acompañarse. ¿Por qué salir a jugar al llanero solitario cuando uno de los más grandes recursos que tenemos están ahí disponibles? Hoy información hay por doquier. Usted puede conseguir libros, audios, usted puede escuchar este video 20,000 veces después si quiere y tomar notas y repasarles. Hay cualquier cantidad de información. Pero hace poco hablaba con César, precisamente en una de las transmisiones de Conversaciones por Diseño, y hablábamos, información y transformación no es lo mismo. Y ese es otro detalle. Muchos creen que por la abundancia de información que ya poseen, como pensé yo también, ya tienen todo lo necesario para hacer que un emprendimiento logre trascender esos 2 primeros años. Es un reto. Gente, no es fácil. Puña, no es nada sencillo. Aquí está Alex Barquero. Saludos, Alex, que dice, interesante tema. Alex es emprendedor de hace años, yo lo conozco. No es sencillo. Hay momentos buenos y hay momentos que cae. Hay proyecciones para el 2020 y se viene una pandemia. Hay un sinfín de cosas que uno nunca puede prever. Y cuando uno se tira emprendedor, pues, es como la idea romántica al principio de qué rico, voy a ser mi propio jefe. Pero la realidad es que no es tan fácil. No es fácil. Y lo peor es que no sea fácil, que a mí se me agoten las ideas que tengo o tenía para hacer realidad mi negocio, llegar al punto del dolor y la frustración porque ya no encuentro para dónde, y tras de eso estar solo y no tener nada más que hablar contra el espejo. A ver si le responde algo distinto, pero ya tiene 2 años de estar repitiendo lo mismo. Hay que expandir la mente. Hay que animarse a fallar. ¿Cuántos emprendedores salen con toda la expectativa de ganar? Pero ¿cuántos salen con la firmeza de decir voy a ir a fallar rápido? ¿Cuántos? Muy pocos, para no decir que ninguno. Porque nadie quiere fallar. Nadie quiere salir a equivocarse. Todo el mundo quiere salir a pegarla y en los próximos 2 meses ya estar echando la plata en el banco. Nadie quiere hacer un movimiento en falso y decir, híjole, me equivoqué y eso me costó tanta plata en ads y la página que hice no me funcionó y nadie quiere. Pero si tuviéramos una mentalidad distinta, podríamos ver la oportunidad de lanzarnos de esa manera como el primer paso de aprendizaje para corregir rápido y poder entonces en menor tiempo hacer ajustes y cambios para lograr redituar más adelante. ¿Cómo logra uno aguantar en medio de una pandemia el golpe económico que puede haber traído a muchos emprendimientos? ¿Cómo logra uno aguantarlo? No hablo de la parte financiera. ¿Cómo logra uno aguantar la presión mental? Gente, porque yo lloré y lloré con ganas de dolor y frustración. Yo sé cuando alguien me viene a decir, ya no sé qué hacer, porque yo lo viví.
Y doy gracias a Dios que lo viví, porque puedo ponerme en los zapatos de otros y entender lo que está pasando en la cabeza. Dios mío, es durísimo. ¿Cómo logra uno superar eso? Mientras más cerrado esté mentalmente, menos lo logra. Porque nos encerramos, perdemos la conciencia, no logramos evaluar, perdemos la evaluación en la parte consciente. Actuamos en automático, cada vez nos cerramos más y cada vez vemos menos. Pero un entorno donde cuando yo estoy ahí, cada vez veo menos y en el mismo entorno otros están teniendo éxito. Y eso es prueba irrefutable de que en todo momento se puede lograr el éxito. Pero unos están operando con la mentalidad correcta y otros no. Y esto no es un tema de culpa de nadie. Si yo estoy operando con la mentalidad correcta, es sencillamente causa y efecto. Estoy operando con el resultado de una causa. ¿Cuál? Bueno, pues toda una 40, 42, 50, 57 años de experiencias almacenadas, de programaciones de mi familia, de mi entorno, de la maestra, del profesor, del universitario, que me grabaron una serie de creencias limitantes que generaron lo que llamamos mi mindset, mi mentalidad, que me hicieron creer que tengo una personalidad que es fija y que hoy no es más que el resultado que me dice, y por eso no tengo éxito. Pero eso es algo que se puede modificar. Mientras yo estoy sufriendo o alguien está sufriendo por eso, hay 5 personas que están haciendo millones con el mismo tipo de negocio. Es el caso de los coaches, que sé que muchos me siguen y me ven. En el mismo país, en el mismo entorno, con la misma pandemia, bajo las mismas circunstancias, gracias a Dios yo estoy teniendo muy buenos resultados. Pero ¿cuál es la diferencia si estamos en el mismo entorno, en el mismo país y con las mismas circunstancias? ¿Por qué otros no? O porque la mentalidad no es la misma, o porque no se le está poniendo las horas. O una combinación de las dos. Pero si una persona puede, pueden las demás. Lo que pasa es que ese es el factor, es la mentalidad. Es la mentalidad. Eso fue lo que diferenció a Henry Ford cuando inventó el primer auto. ¿Qué lo destacó a Henry Ford? La mentalidad. Vivía en un entorno rodeado de caballos, y me refiero a caballos de verdad. Y como dicen por ahí, fue una respuesta que Ford hizo en algún momento. Si yo le hubiera preguntado a todo el mundo qué querían, todo el mundo me hubiera respondido que querían caballos más rápidos. Pero él tenía una mentalidad distinta. Él sabía que se podía ser disruptivo. Él no sabía cómo, pero él sabía que se podía generar algo, crear algo que fuera diferente. No era popular, pero esa mentalidad diferente le llevó a tener resultados distintos. Otro dato interesante, posiblemente nos lleve a no ser populares, pero eso es totalmente irrelevante. Justo estos días estoy viendo la última temporada de la serie de Netflix The Crown, La Corona. Y están los capítulos en los que Margaret Thatcher llegó a ser la primer ministro de Gran Bretaña. Y esta mujer no la quería nadie. No la quería nadie. El mismo partido que la puso ahí terminó despidiendo a las cabezas antiguas. No, ella misma no los toleraba y ellos querían que ella se amarrara a los conceptos tradicionales con los que venían operando. Pero ella llegó a ese puesto y tenía una mentalidad radicalmente opuesta, incluso opuesta a la de la reina. Y le ganó la impopularidad por años. Llevaba 3 años y seguían odiándolo. Los números del país eran terribles. El desempleo estaba por las nubes. Pero esa mujer tenía una mentalidad radicalmente distinta. Aprobada por unos y odiada por otros, como quiera que sea. El punto de diferencia estaba en el mindset. Y tuvo grandes logros. Hitler se diferenció por el mindset. Sabía cómo trabajar la mente. Alguien bueno o malo, lo dejo a su juicio, pero sumamente astuto. Y cuando hablo de astucia no hablo del IQ, no hablo del coeficiente intelectual,
Hablo de la capacidad de poder ver más allá. Y eso está totalmente vinculado a la mentalidad con la que yo estoy operando. Si el 75% de las empresas que fallan en los 2 años, antes de dar el paso a invertir, lograran de alguna manera, y si los gobiernos despertaran por fin, y todos los esfuerzos de emprendimiento que se hacen, como en incubadoras y otras, le invirtieran más al desarrollo del mindset en la persona, ese 75% caería radicalmente, se los aseguro. Porque yo sin lugar a dudas puedo decir que una persona que le falla un emprendimiento, si trabajo con esa persona y lo volvemos a levantar, ese emprendimiento funciona. Porque la mayoría de las veces que el emprendimiento no funciona, no es por las circunstancias externas, es por las internas. Es por las internas, es por la mentalidad. El dinero no es más que dinero. Si yo tengo $5,000 para invertirlos en mí y lo hago, y por cierto, lo he hecho y con sumas más altas, aún a riesgo de que ni siquiera han estado en mis finanzas. Ahí es donde yo digo que como financiero yo soy terrible, pero quizá yo soy más loco y aventurero, y es una de las grandes ventajas que tengo en mi mindset. Me animo. Si yo tengo 5,000 o 10,000 dólares y puedo considerar usar esos para invertir en más equipo o contratar a alguien que me apoye para hacer crecer, manejar redes sociales y demás, o los invierto para tener un coach de negocios que me ayude a entender cómo hacer crecer mi actual negocio de forma exponencial, no secuencial, yo le voy a poner los $10,000 al coach. Porque ya lo he hecho. Ya superé la barra de 5 años y número uno, primero, porque este negocio es de Dios y yo le ayudo a administrarlo. Y yo eso no lo voy a quitar de primero. Es Dios el que se ha encargado de permitir que este negocio camine. Que por cierto es otra de las variables que menos presente veo en la mayoría de los negocios. Y es una pena porque es una de las que él debería ser la primera en todos los negocios. Pero bueno, Dios me ha hecho hacerlo funcionar. Pero después de eso, yo pasé la barrera de los 5 años gracias a que decidí invertir no en los aparatos, no en los gadgets, no en el mercadeo, no en todo, sino invertir en mí. Porque en lo que yo he crecido he podido hacer crecer el negocio. Y lo he hecho crecer de forma exponencial gracias a eso. Porque eso me ha permitido hacer propuestas más arriesgadas. Eso me ha permitido quitarme fronteras de mi mente. De todo tipo. Eso me ha permitido ver el negocio de una forma totalmente distinta. Y me ha permitido hacer que los costos de mi negocio sean los mínimos posibles. Hay negocios que sí requieren inversión importante material, sí, y hay que hacerla. Pero nunca olvide que el activo más importante de su negocio es usted. Si usted tiene la mentalidad correcta, usted puede ser un gran líder. Si usted tiene la mentalidad incorrecta, usted puede contratar 20 personas que le trabajen y las 20 personas lo van a estar dejando botado a cada rato porque usted es un líder terrible. Y es terrible porque no tiene la mentalidad correcta. Yo fui un líder terrible. Entonces, John Maxwell habla de la ley del tope y dice que no podemos crecer más allá de nuestra habilidad de liderazgo. Yo cambio liderazgo por mindset y es la misma ley. Si usted tiene la capacidad de estar de 0 a 10, pero actualmente, y su potencial va de 0 a 10, pero actualmente usted está operando en un 2 de mentalidad, este es su techo. Usted puede tener todo el dinero, todos los recursos, tener el local en la mejor ubicación, tener las mejores facilidades de pago, usted puede tener un personal maravilloso, pero donde su mentalidad sea de 2, hasta que eso no suba, su negocio no va a crecer. Es igual que el liderazgo. Es igual que el liderazgo. Ven amigos, mis temas cortos superan la hora. Ya estamos en 1:01. Me súper emociono, pero es porque me súper apasiona. Bueno, saludos aquí a Cristian Arrieta que dice espiritual y estratégico. Me gusta esa dupla. Claro, no existen recetas para el éxito, pero definitivamente si hay que mezclar elementos, gente, no dejen lo espiritual fuera. Y cuando digo no dejen lo espiritual fuera, yo no sé en qué crea usted, pero no saque a Dios de esa variable. Meta, y esa es la número 1, debería serlo. Porque el día que usted no tenga la más remota idea de qué hacer,
el jefe sí va a saber qué hacer, con quién hablar o a quién contactar. Esa es la primera. Pero metámosle también la estratégica, porque si nos quedamos con la romántica, nos podemos quedar con un stock de productos ahí guardados y la esperanza de que un día se vayan solos. No tiene que haber estrategia, pero tiene que haber un balance entre las dos. Necesitamos desarrollar el mindset. Para eso son estas grabaciones, para eso es este podcast, para eso es Vive por Diseño, para eso son los espacios que abrimos, para eso son los retiros que abrimos. Todo lo que mi empresa abarca y desarrolla hoy día, que no nació así, pero hoy día, todo está 100% enfocado en ir a romper y quebrar las creencias, en ir a abrir el mindset. Porque cuando hay una grieta, cuando al menos una palabra, lo que dije hoy, genera una grieta en esa pared que le permite el crecimiento al mindset, donde hay una grieta entra luz y donde entra luz se expande. Y eso, nosotros lo que necesitamos, estamos a una idea de hacer un cambio radical en nuestras vidas. Eso es todo lo que, esta es la distancia en la que estamos, una idea. Pero lamentablemente, le aseguro que la mayoría del 75% de los que han tenido que lamentablemente cerrar en esas estadísticas no invirtieron lo suficiente en pensar o encontrar los recursos para desarrollar las ideas correctas, para abrir el panorama. Así que, espiritual y estratégico, sí, saludos, Cristian. Roy dice, saludos Roy Savera dice, no es fácil los primeros 2 años. Roy, y todos, no es fácil los primeros 2, tampoco es fácil los primeros 5. Ya yo voy en la línea entre los 5 y 10 y más fácil no se logra, no se hace, pero cada vez se vuelve más simple. Porque al principio nosotros lo complicamos sin darnos cuenta. Pero simple y fácil no es lo mismo. Y conforme crezcamos, va a seguir siendo complejo. Pero eso es parte del juego. El punto no es que deje de ser fácil. Es que yo cada vez esté mejor preparado para los retos que vienen. Porque si es así, tíreme los retos que quiera. Yo voy a encontrar la forma de superarlos. Y eso lo vuelve emocionante. No busquemos que sea fácil, busquemos crecer. Y si tenemos la certeza de que nunca va a ser fácil, hagámoslo con la pasión que hacemos, pero con la certeza de que podemos crecer más para solventar cualquier obstáculo que en el camino. Esa debería ser la premisa. Eso nos ayuda a ir más allá, a ser más valientes y más audaces, a crear opciones diferentes, a innovar, a ser disruptivos. Y por qué no, la palabra que se puso de moda en el 2020, a reinventarnos. Saludos Nelly, un abrazo, espero que estés muy bien, qué bueno que estás por acá. Gracias a todos, Alexander Barquero, Roy, César Chávez, César Bolaños, Jared, Mao León y Andrea. Gracias a todos los que están por aquí, a los que nos saludaron también. Saludos a quienes están por ahí presentes en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en cualquiera de las plataformas. Gracias por ser miembros de esta comunidad. Espero que el tema haya sido de valor. Déjenme sus comentarios si tienen algo más, si tienen alguna duda o si desean profundizar en el tema. Contáctenme, con mucho gusto podemos conversar e ir a entender un poco más al respecto. Espero que al menos, como dije, esto ayude para abrir una grieta o si ya había una grieta, hacerla más grande. Porque siempre hay chance para crecer, siempre que queramos buscar ese camino. Y por cierto, es el camino que más rédito genera definitivamente. Gracias gente por sus aportes, por su compañía. Espero que la pasen muy bien y que tengan una semana magnífica. Les saluda su amigo y su coach Maynor Arias. Bye.